Y bueno, estando aquí en Guadalajara, se nos ocurrió a organizar una bienal de fotografía con el tema de la ciudad. Fue la primera bienal de fotografía Estudio 3.14 con el tema de la ciudad. Todo el mundo me pregunta, oye, esto de 3.14 es puro branding, ¿verdad? O sea, tú lo haces para solamente anunciar tu despacho. Más o menos, porque igual, sí, bueno, más o menos es más o menos. Porque esta presentación yo no la hice. No la podía haber hecho. ¿Por qué? Porque hay un diseñador gráfico que la puede hacer mucho mejor que yo. Pero también fue criticada por diferentes personas o colaboradores del despacho. O sea, la misma manera, eso está ahí porque es la firma, es la autoría, es una autoría diferente. Y eso es lo que nosotros estamos tratando de poner. Sí, obviamente tiene unas implicaciones de promoción para la empresa o promoción institucional, pero también y sobre todo estamos tratando de poner en la mesa otro sistema de autoría, otro sistema de autor en donde ya no es importante si lo organizó Leonardo o lo organizó Gerardo o lo organizó José Escalera o lo organizó Roca o lo organizó Noé. No, lo organizó Estudio 3.14. Eso es lo importante porque ninguno de esos individuos lo hubieran podido haber hecho. Entonces aquí la lanzamos. Afortunadamente hay una comunidad gigante de fotógrafos y muy buena en Guadalajara, de la cual nos apoyaron muchísimo, y el tema era precisamente la ciudad. O sea, desde nuestro punto de vista era muy importante que existieran imágenes sobre la ciudad que pudieran circular en productos culturales como películas, libros, novelas, lo que fuera, ¿no? Estábamos organizando un taller de UCLA con el tema Un caso estudio en Zapopan, y me preguntaron, mándame por favor libros y películas de los últimos 10 años donde salga Zapopan. Pues no les supe mandar nada, man. Entonces, en eso empezamos a involucrarnos en exhibiciones. Eso nos llevó, en relación a esto, a una exhibición sobre el tema de la ciudad y la verticalización de la ciudad y la densificación de la ciudad. No es, obviamente, coincidencia las torrecitas que ven ahí con las torrecitas que ven allá. Obviamente hay una coincidencia. O sea, estamos pensando el tema porque hay un cliente que nos está pagando para hacer esto, que nos da esa seguridad económica. Y también ese mismo cliente nos da dinero para generar esto. Pero gracias a esto empezamos a tener unas consideraciones que, sumadas con esto, empiezan a generar esto. Y entonces, bueno, ya la segunda nos salió un poquito mejor que la primera, y lo que logramos aquí también es subir a la iniciativa privada en todos los patrocinios. Entonces la Canadevi, que es una gente que está interesada en la vivienda, nos patrocinó. Puerta Guadalajara, que también quiere hacer proyectos verticales, nos patrocinaron. El Macrobús nos patrocinó, y entonces logramos empezar a conformar esta exhibición. Aquí tienen el statement, otra vez todos los participantes, y otra vez, ¿no? un diseñador gráfico en el despacho. O sea, no sé, a lo mejor yo soy muy mal diseñador, pero como arquitecto se me haría muy difícil concebir estas cosas. Entonces, de todos los temas que nosotros le platicábamos del problema de las viviendas, ahí hizo estos collages con el tema de estos desarrollos de vivienda, obviamente criticando el tipo de desarrollos que hacen los promotores de la Canadevi, que nos dieron el dinero para hacer la exhibición, el tema también, el problema de la seguridad ahí a la derecha y de los fraccionamientos cerrados, hechos por la empresa que nos patrocinó el dinero, o sea, por la empresa familiar de la gente que nos consiguió el dinero. Y abajo, pues el tema de la movilidad, ¿no? Entonces, el hecho que existan estas relaciones comerciales que definitivamente existen, no debemos de automáticamente descalificarlo y decir, bueno, es que van a estar haciendo anuncios para los desarrollos que hace la Canadevi. No, lo que está permitiendo es abrir un nuevo foro y sumar diferentes energías y obviamente diferentes capitales para poder empezar a hablar de estos temas. Por ejemplo, esta gráfica es interesantísima. Utilizando un software para análisis de redes sociales, hicimos toda una gráfica de todas las redes sociales que están en internet, que tienen que ver con el tema de Guadalajara, y en base a la gente que hacía links hacia sus sitios de internet, era que salía más grande o más chico el nombre de la institución.
para que entonces fuera realmente el estatus que te dan los otros, los que te hicieran más grande o más chico. También fue un foro para los proyectos de la ciudad, esos son los proyectos de la COPLAUR, un foro para los proyectos o las ideales de la Canadevi, que yo no sé si gracias a esto o un poquito con esto, o esto ayudó mucho, o ayudó poco, ayudó más o ayudó menos, pero después la Canadevi empezó a hacer toda una serie de trabajos con los presidentes municipales para buscar la manera de dar otra vez las condiciones legales en que los desarrollos que están haciendo lejos, sin uso mixto y etcétera, se dejaran de hacer y que ellos pudieran empezar a hacer otro tipo de desarrollos. Y pues ahí está otra vez, ese es el mismo edificio del que estamos hablando en la avenida Chapultepec. Obviamente también patrocinaron estas gentes la exhibición y otra exhibición y el panel de Puerta Guadalajara. Se hizo también una rueda de prensa interesante por la multidisciplinaridad que vemos en el panel. A su extrema derecha, un geógrafo que ha estudiado el fenómeno de los fraccionamientos cerrados desde hace más de 15 años en la ciudad y que a mí nunca me habían platicado cuando estuve estudiando en la Escuela de Arquitectura. O sea, hay sociólogos, geógrafos en la ciudad que llevan investigando esto y los arquitectos ni nos hemos enterado. Después Gabriel Casilla, de todos conocidos, alguien muy involucrado en todo el tema urbano, y otra persona, una ex compañera mía, que quién sabe qué sea, es ahora, ella se convirtió ahora en la curadora de la exhibición, donde se abrió la exhibición de Clip Stanford, de la galería, y su servidor. Esto obviamente tuvo también el foro de los sitios de internet, los foros de las notas periodísticas y una cosa que nos interesaba muchísimo, un desplegado. El hecho que los arquitectos pudiéramos hacer un manifiesto sobre la ciudad, asertivo como son los manifiestos, extremo como son los manifiestos, y que el periódico El Informador nos lo publicara a página completa, y entonces algo que generó un despacho de arquitectos y otras personas, se publicara y se imprimiera 15,000 veces en la ciudad de Guadalajara y se distribuyera. Obviamente la relación es evidente. El manifiesto futurista también fue publicado en El Fígaro porque uno de los futuristas tuvo un romance con la hija del dueño del Fígaro. Intentamos hacer lo mismo, aquí no funcionó, pero lo intentamos. Entonces no salió en la primera página, salió en la página 2. Pero otra cosa importante es que esto se publicó en el contexto de la exhibición. Entonces la Canadevi empezó a hacer publicaciones. Pierde Guadalajara vivienda económica, solo 2% de las viviendas se construyen en Guadalajara. Obviamente ellos tienen intereses económicos en estar publicando estas cosas, pero también empezaron a debatirse estos temas en un foro de una escala mucho más grande de la que normalmente los arquitectos tenemos acceso. Todas estas notas, todas las notas de internet, hubo notas en Notimex, El Economista, etcétera, etcétera. Entonces este es como el segundo caso. Y termino ya con un último caso que tiene que ver con esta plática. Yo creo que una de las personas más emblemáticas de esta figura del arquitecto del siglo XX, pues es obviamente Le Corbusier, que tienen ahí, y él no tiene mucha, ¿cómo les diré? Él no estaba para nada poco familiarizado con los medios masivos de comunicación. Y una de sus maneras con las que se hizo lo que es, fue porque en 1920 y tantos, 25, empezó 23 por ahí, empezó a publicar la revista El Esprit Nouveau. Y eso lo hacía como herramienta de patrocinio. O sea, él hacía como si el equivalente que ahorita nosotros hiciéramos un superdesarrollo en la Minerva, tumbando 3 cuadras alrededor, y lo publicaba. Entonces todo el mundo empezaba a hablar, oye, yo quiero vivir ahí porque está maravilloso, una cosa que era imposible hacer, ¿no? Y él decía, bueno, pues fíjate que se canceló el proyecto, pero es que yo te puedo hacer una casa porque soy muy buen arquitecto, etc. O sea, eso hacía Le Corbusier a través de sus revistas. Existen hoy arquitectos que siguen esta tónica. Todavía México Design es editada por un arquitecto que, claro, genera un buen producto, pero también lo utiliza para su promoción. Pero bueno, sí, sigue estando en el mismo tenor, ¿no? Es una revista muy
encajonado, no México Design, pero normalmente los arquitectos que hacen una revista suelen hacer una revista que se encajona mucho dentro de esta visión no expandida de la arquitectura. E incluso cuando arquitectos que definitivamente tienen una práctica muy expandida, como Rem Koolhaas, se involucran en estos medios masivos de comunicación, no se pueden dejar de ir de la figura otra vez subjetiva de autor del arquitecto individual. Y no es para nada una coincidencia que, igual que Luis Barragán, aquí Le Corbusier está viendo a lontananza como si estuviera tratando de ver esas cosas que va a diseñar, y Koolhaas, que bueno, tiene que a la fuerza ser más que los modernistas, ya no está viendo a su visión, está viendo directamente a Dios y está cubierto por un halo, ¿no? Todas estas cosas obviamente están muy escenografiadas y están muy bien pensadas en absolutamente todo. O sea, Koolhaas tiene los ojos viendo hacia arriba a la izquierda por una razón muy específica que tiene que ver con la tradición de la arquitectura en la comunicación. Y yo les aseguro que si entendiéramos mejor al siglo XX y entendiéramos que estos arquitectos, y Philip Johnson y Luis Barragán y Le Corbusier y ahora Rem Koolhaas, son lo que son porque estuvieron siempre expandiendo los bordes disciplinares y yéndose a otro tipo de medios, estaríamos en un lugar muchísimo mejor del que estamos ahorita. Y pues para terminar la plática de hoy, otra vez lo que todos ustedes recibieron: Álvar Aalto, el individuo, el sujeto, el autor, en su estudio, completamente solitario, viendo a lontananza, otra vez sus proyectos para introducir la plática que les estoy dando yo hoy en la noche, otra vez. 314, de hecho hubo una cosa que no fue muy exacta. Cuando yo salí del despacho no fundé Estudio 3.14, fundé Díaz y Borioli Arquitectos Asociados, y este era el logotipo y ese era el nombre. Y precisamente, y costó muchísimo trabajo convencer a todo el mundo que lo íbamos a hacer, incluso a nosotros, dijimos: tenemos que quitar el nombre, cualquier nombre propio de nuestro nombre, porque tenemos que deshacernos de esa figura del siglo XX, porque nosotros vamos a trabajar en el siglo XXI. Nos dijeron todos: van a fracasar, va a ser muy difícil. Tenían razón en que fue muy difícil. Todo el mundo quiere saber quién es el arquitecto que te va a construir, pero aún así dijimos: no, vamos a poner un nombre completamente genérico. La historia de por qué es 314 es tonta, todos los logotipos de los grandes arquitectos del siglo XX son cuadros negros, siempre han sido cuadros negros. Breuer, todos ellos. Y entonces nosotros queríamos tener también un cuadro negro y de alguna manera mostrar que éramos conscientes de que estábamos haciendo el cuadro negro como todos los otros, y hacerlo, mostrar esa conciencia con la paradoja de poner una proporción circular dentro del cuadro, ¿no? Y entonces estamos tratando de conseguir esto, un término que llama Pierre Levy, sobre todo porque él está hablando del ciberespacio, pero que perfectamente se puede aplicar a lo que nosotros tratamos de hacer, que es esta inteligencia colectiva, ¿no? Entre la suma de todos, entre la suma de todas estas gentes que nos involucramos en Estudio 3.14, tratar de hacer esta inteligencia colectiva que nos permita salirnos de los bordes disciplinares. Entonces, pues para terminar, yo creo que esto, que sea lo que somos o que sea lo que hacemos, tiene muy poco que ver con estas tablas y estas currículas de las universidades que siguen solamente produciendo técnicos a la manera de un community college que lo podría hacer. Y quería también decir, muy diferente a lo que diría el Colegio de Arquitectos del Estado de Jalisco, si el Colegio de Arquitectos del Estado de Jalisco tuviera una página web de donde al menos hubiera podido haber sacado un logotipo. Muchas gracias.